Buenas tardes, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Vamos a orarle, Señor Padre Santo y Eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Nos presentamos, Señor, para darte gracias, Señor, por esta hermosa noche, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia. Nos presentamos ante ti, Señor, clamando, mi Rey amado, para que sea tu palabra, Señor, esa que has querido escoger en esta hermosa tarde, dando noche, Señor, que caiga en una tierra, en un corazón preparado a dar frutos al 100 por 1, que tu palabra no llegue vacía, Señor, sino que dé frutos, Padre Santo y Eterno, al 100 por 1, que transformen, Señor, que cambien su manera de pensar, de vivir, a confiar en ti, Señor, el único Dios que puede hacerlo todo, mi Rey amado. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo, toda bóveda de hierro, todo cerrojo de bronce en los cielos quedan quebrantados en el nombre del Señor Jesucristo, para que llegue tu palabra con denuedo, con claridad a nuestras vidas, mi Rey amado. Vengo como carne y vengo como hombre, para que sea tu Santo Espíritu sobre mi vida, para que sean tus palabras y no las mías, mi Rey amado. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Que hoy, Padre Santo y Eterno, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, unción y guianza al Santo Espíritu de Dios. Amén. Hermanos, que tengan una buena tarde, buena noche. Hoy vayan por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 3, del versículo 15 al versículo 17. Segunda carta de Crónicas, capítulo 3, del versículo 15 al versículo 17. Dice la palabra del Señor: delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la derecha y la otra a la izquierda, y a la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda llamó Boz. Hermanos, el segundo libro de Crónicas narra la edificación del templo hecho en manos de Salomón. El templo es el lugar donde la presencia de Dios, donde la gloria de Dios se iba a reposar, donde tenían que venir a buscar todo el pueblo a Dios. Todo el pueblo tenía que llegar al templo del Señor a hacer holocaustos, a hacer sacrificios, y solamente se permitían en ese lugar. Un lugar que Dios había aprobado y que permanece hasta hoy en día. El lugar fue un lugar hecho por Salomón, el templo fue hecho por Salomón, luego fue destruido por el rey Nabucodonosor, y luego fue reconstruido nuevamente, no con su mismo esplendor, por Nehemías, luego igualmente destruido y vuelto otra vez a ser por el rey de Herodes, por eso se llama el templo de Herodes, y destruido nuevamente por el imperio romano, hasta la actualidad. El templo no existe. Sin embargo, hoy en día aún está el muro de las lamentaciones, que es donde van todos los judíos a orarle a Jehová. ¿Por qué no se puede reconstruir actualmente este templo? Porque hoy en día está el templo más sagrado de los musulmanes, que es el templo de la roca. Pero entonces lo que nosotros debemos entender es que ese templo que hizo Salomón fue un templo espléndido, fue un lugar que no se puede ver actualmente en las edificaciones que vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Salomón se gastó 3.000 talentos de oro haciendo el templo, forrando el templo por dentro. Y esos 3.000 talentos de oro equivalen hoy en día a 180 toneladas de oro. Y lo mismo se gastó 7.000 talentos de plata, que son 420 toneladas de plata. Entonces vemos que lo que hizo Salomón fue una obra grandísima. El esplendor del templo que hizo Salomón solamente se puede encontrar por los libros, y hoy en día no se puede decir, no hay ninguna edificación que tenga la grandeza y lo bello que hizo Salomón. Pero lo que nosotros debemos entender, y lo que viene esta prédica en esta noche, hermanos, es lo que hicieron en el templo de Salomón. O sea, en el templo de Salomón estaba la casa como tal, pero por fuera del templo de Salomón dice la palabra del Señor que habían 2 columnas. Unas columnas que no sostenían absolutamente nada, unas columnas que no eran estructurales, que estaban simplemente en la entrada, y que hubieran pasado desapercibidas. Simplemente es porque hay algo muy particular en esas columnas, que esas columnas les colocaron nombre.
Eran unas columnas que el pueblo de Dios, cuando iba para el templo de Jehová, tenían que ver y tenían que pasar por esas dos columnas, y esas columnas tenían nombre. Entonces esa columna de la derecha dice la palabra del Señor que se llamó Jaquín, y la columna de la izquierda se llamó Boaz. Y muchos eruditos judíos hablan de que estas columnas eran un sistema de palancas. ¿Para qué un sistema de palancas? Ellos tenían el temor de que si de pronto atacaban Israel, el arca del Señor fuera robada o fuera destruida. Entonces ellos dicen que ese era un sistema de palancas por el cual cuando llegaban de pronto los enemigos, eso tenía un sistema, que el arca del Señor se hundía en la tierra y quedaba en una habitación escondida. Y de hecho, cuando entró Nabucodonosor a destruir Jerusalén y a saquear Jerusalén, no encontró el arca del Señor. Y hasta hoy en día el arca del Señor permanece escondida, permanece desaparecida. Entonces eso es lo que dicen los eruditos judíos sobre el sistema de palancas, que era un sistema de protección para el arca del Señor. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, dice que tenemos que escudriñar las Escrituras. Significa que debemos cavar, tenemos que perforar para sacar en este caso la enseñanza que tiene Dios para nosotros. Y estas dos columnas, los nombres de las columnas, tienen una enseñanza para nosotros. Mire, las personas cuando iban al templo de Dios siempre tenían que ver, siempre tenían que pasar por estas dos columnas. Y en el Antiguo Testamento los nombres y los números tienen un significado, hermanos. Eran dos columnas, y el número 2 en la Biblia, en el Antiguo Testamento, simboliza confirmación, testimonio y unión. Y lo podemos ver en Génesis 41:32, se los voy a leer. Génesis 41:32. Y al suceder el sueño del faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y en Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que habiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces lo que nosotros vemos con ese número 2 es un número que nos da testimonio, que nos da confirmación de algo que quería hacer entender Dios a su pueblo. Las columnas daban confirmación de algo que Dios quería hacerles entender a su pueblo. No se podían separar las columnas, las dos eran indispensables. Entonces la columna de la derecha llamó Jaquín y la columna de la izquierda llamó Boaz. Entonces esa palabra Jaquín tiene como significado en el hebreo: él establecerá. La palabra Jaquín, una de las columnas que se llamaba Jaquín, tiene como significado: él establecerá. Y la palabra Boaz tiene como significado en el hebreo: en él está la fortaleza, en él está la fortaleza. Dios le quería hacer entender a su pueblo que solo en Dios iban a encontrar fortaleza. Solo en él iban a encontrar fortaleza. Ellos se dirigían al templo del Señor, pero esas columnas les estaban haciendo entender al pueblo que solamente en Dios estaba la fortaleza, que Dios era el único que los podía establecer, el único que los podía plantar en lugares donde estuvieran tranquilos. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, salió con una gran promesa. Una promesa que incluía que les iban a entregar una tierra que fluía leche y miel. Pero en esa tierra habitaban unos pueblos más fuertes y mejor preparados que ellos. Pero Dios les quería hacer entender que mientras ellos colocaran en Él, en Dios, su fe, mientras colocaran en Dios la fortaleza, Él los iba a plantar. Él los iba a colocar allá. Por eso dice el Salmo 1:3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mientras ellos colocaran a Dios como fortaleza, Dios los iba a prosperar. Mira, hermanos, mientras se coloque a Dios como fortaleza, Dios los iba a fortalecer. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él nos enseña, Él enseña a conocer al Padre, porque no lo conocíamos. Él le enseña a conocer al Padre, a que todas las promesas que tiene Israel son igualmente para ti y para mí.
Ya no vamos a un templo como ellos iban a un templo a hacer sacrificios, a hacer holocaustos. Nuestro Señor Jesucristo se dio por nosotros en esa cruz del Calvario. Eso fue el holocausto perfecto. Él pagó por nosotros a precio de sangre. Y dice la palabra del Señor que ya somos nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Señor, único Señor y exclusivo Salvador, ya somos templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo de Dios. Ya comienza Dios a morar dentro de nosotros. Pero sin embargo, aún están esas dos columnas que están fuera de nosotros. Así como las columnas estarán fuera del templo de Dios, están esas dos columnas fuera de nosotros como testimonio. Esas hechas por Salomón como testimonio, como revelación para que Dios quería que nosotros nos apropiáramos de ellas. Que aun cuando eres cristiano debes aún más que nunca tenerlas presentes, que la fortaleza está en Dios, que en Dios es la roca. Y cuando nosotros hablamos que Dios es la fortaleza y que Dios es la roca, nos tenemos que ir al Salmo 18, al versículo 2, y es lo que dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi Dios y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Miren lo que está diciendo, hermanos, el Salmo 18:2, que Jehová es nuestra roca, que Él es nuestra fortaleza. Entonces esa palabra fortaleza viene pegada como esas dos columnas con algo muy importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo dice 1 Corintios 10:4, que nos confirma lo que dice la palabra del Señor. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca no debes apartarte de Jesucristo, porque Él es tu fortaleza. Mire lo claro que es la palabra. Esas dos columnas no se podían separar. Eran un conocimiento que Dios quería hacerles entender a su pueblo. E igualmente para nosotros. ¿Quién es nuestra fortaleza? Es la roca. Es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. La fortaleza y Cristo no se pueden separar. Aunque las circunstancias en el mundo o en tu vida sean adversas, debes estar pegado de la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No debes buscar la fortaleza en el dinero, en personas, en puestos que te está dando el mundo, que te está dando estatus, porque el dinero se acaba, las personas se van y tu puesto se lo pueden dar a otra persona. ¿Y con qué vas a quedar? Con absolutamente nada. Vas a quedar sin qué soportarte. Entonces la palabra de Dios está diciendo que mientras tú coloques a Jesucristo como tu fortaleza, Él te va a establecer en un lugar seguro. Mientras coloques a Jesucristo como tu fortaleza, Él te va a poner en un lugar seguro. Sí van a venir dificultades, van a venir aflicciones, pero Dios te está guardando. Dios te está diciendo que no te preocupes, que todo está en las manos de Él. Aunque en el Antiguo Testamento el pueblo entró en la tierra prometida a enfrentarse con pueblos más fuertes y mejor preparados, Dios siempre estuvo delante de ellos peleando sus batallas, dándole la victoria. Dios siempre estuvo con ellos, peleando por ellos y dándole la batalla y dándole la victoria. Tú puedes ver que la dificultad que estás viviendo es muy difícil. Que estás en problemas, que esos problemas son como ejércitos que están más fuertes y mejor preparados que tú. Pero lo que no se dieron cuenta esos problemas y esos ejércitos es que has colocado a Dios como tu fortaleza y que pronto van a quedar en el piso derrotados ante un Dios que no se cansa. Ante un Dios que te está diciendo que no te preocupes, que Él va a estar contigo de día y de noche. Y eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo que no nos preocupáramos, que Él iba a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermanos, esta es la palabra que ha querido traer en esta tarde, noche, el Señor a sus vidas, en que nosotros debemos colocar nuestra fortaleza en nuestro Dios, que es nuestra salvación. Nuestra fortaleza tiene que estar colocada en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. No puedes colocar la fortaleza en las cosas del mundo, en lo que dicen los noticieros, en lo que dicen las personas. Tu fortaleza tiene que estar en Dios. ¿Cuántos hombres cuando iban a entrar a la tierra prometida, que enviaron a esos espías, lo único que vieron cuando llegaron de la
tierra prometida fueron gigantes, fueron pueblos guerreros, pueblos feroces, que ellos decían que ellos eran como pulgas, que eran como enanos. ¿Y qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que dijo Caleb? No, Caleb tenía otra visión. Caleb había colocado su fortaleza en Dios, y lo que dijo Caleb fue que entraran a pelear, que entraran a la tierra prometida, porque Dios los iba a guardar, que eso ya se lo había dado Dios. Pero asimismo, hermanos, van a haber personas alrededor de ti que van a tratar de quitarte la fortaleza que Dios quiere que te apropies en tu vida, que lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo y las promesas que ha hecho Cristo en tu vida, que no te va a dejar, y que aunque las dificultades estén ahí, hay uno más grande en los cielos que está guardando tu vida. Hermanos, esta es la palabra que ha traído el Señor en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche. Que sea de edificación para cada uno de ustedes. Padre de la gloria, te damos gracias, mi Rey amado, que esta palabra que has querido traer en esta noche sea esa palabra de edificación, Padre Santo, de consuelo, Señor. Que tú nos quieres hacer entender que estás con nosotros, Señor, que eres tú nuestra fortaleza, mi Rey amado, que ante los problemas son más grandes, hay un Dios más grande en los cielos que está guardando nuestras vidas. Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente, y les habla su pastor del remanente del Señor, del remanente de Dios, Juan Carlos. Dios los bendiga. Amén.